Y comenzamos nuestro cuarto bloque. Si te parece bien, vamos a hacerlo social media. La gente sigue escribiendo cómo comparten sus fotos, sus comentarios y a la vez forman parte de grandes premios. Sigan participando con el hashtag DarkAWS, hashtag Celebreading. Escríbanos en estos momentos, tanto por Facebook como por Instagram, y participen de los premios y asegúrense un lugar en la trivia de fin de Dark. Un consejo, tiene doble puntaje el que le saca una foto a la facha que tienen estos dos conductores en este momento. Mirá, así nos sacan. Nos vamos a dejar de paviar, Fede. Sin lugar a dudas, el productor de hoy en día es altamente tecnológico y no se queda solamente con la genética. ¿Cómo trabajan para conocer el ADN, el manejo y dar las mejores recomendaciones en un servicio mano a mano, a campo, en el lote y buscando el máximo potencial de manera estable? Sin duda que la primera medida es tener idea de que el manejo agronómico de densidad es híbrido a híbrido. Tenemos que tener esta clase de ensayos donde probamos para cada híbrido, para cada fecha de siembra, el correcto posicionamiento en densidad. Pero es fundamental, como primera idea, saber para qué ambiente estamos recomendando. Y eso arranca con escuchar al productor, entender su manejo agronómico, entender la cantidad de recursos que va a tener para el ciclo del cultivo. Eso es hablar de barbecho corto, barbecho largo, qué capacidad tienen sus suelos, dónde está desde el punto de vista de isoietas, dónde está también el manejo de fertilización, todas cuestiones que van a hablar de los recursos que va a tener disponible el productor para la producción de ese maíz. Y todo esto es lo que Martín Parco, nuestro especialista en densidad, tiene un ejemplo muy práctico para poder hablar del tema. Si le parece, vamos a verlo. Bueno, en el DAR de hoy estuvimos hablando de una parte de genética, luego hablamos de la parte de fertilización, también en silo y en grano, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es los recursos y cómo los podemos administrar. Como concepto teórico, uno puede distribuir o clasificar los recursos en lo que sería radiación, agua, nitrógeno, temperatura y otros nutrientes, en donde gráficamente podemos ver que si esos recursos están, vamos a decir, en una óptima disponibilidad, uno va a obtener un rendimiento estable de ese cultivo, ¿no? Va a tener un buen rendimiento. En cambio, ¿qué pasa si uno en una situación distinta empieza a tener una faltante de alguno de esos recursos? Lo que va a pasar va a ser que el rendimiento que uno obtenga va a estar delimitado justamente por ese recurso en menor proporción. En situaciones donde uno puede balancear estas pérdidas o estos déficits, lo que hace es elevar el piso del rendimiento y uno empieza a levantar o a incrementar esos rendimientos en esos ambientes. Ahora lo que vamos a tratar de explicarles es cómo podemos hacer para encontrar una relación entre lo que sería el ambiente y cómo manejamos esos recursos para obtener un buen rendimiento del cultivo. Imaginemos que estas dos esferas son los nutrientes o los recursos que necesita una planta para un normal crecimiento y desarrollo. En un ambiente de altos recursos, uno tiene una mayor cantidad de esos nutrientes, como habíamos hablado, temperatura y demás, disponibles, ¿no? Un ambiente de alto potencial. Entonces lo que uno intentamos que se genere es una distribución acorde a ese ambiente. Porque el ambiente va a ser el que module el rendimiento que vamos a tener y nosotros, a través de la densidad, lo que hacemos es manejar esas variables. Entonces, si planteamos un ambiente de mayores recursos, podemos obtener una distribución mejor de esos y lo que hacemos es aumentar la densidad de siembra. Entonces, supongamos un ambiente de 18 bolitas, vamos a poner 90.000 plantas por hectárea o 9 plantas por metro cuadrado, para que a cada planta le lleguen los recursos mínimos que tienen para su crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa en una situación donde uno está en un ambiente de menores recursos, por ende de un menor potencial de rendimiento? Lo que hacemos con el mismo concepto es tratar de administrar esos recursos para obtener un máximo rendimiento. En este caso, en un ambiente de menores recursos, donde bajo el mismo concepto de que dos esferas representan lo que sería el recurso que necesita una planta para crecer y desarrollarse, en este caso, como tenemos menos recursos y con el mismo concepto, lo que hacemos es bajar la densidad de planta. En este caso es una densidad de 50.000 plantas por hectárea, en donde la mayor limitante va a ser el recurso hídrico, ¿no? Pasamos de un ambiente de mayor potencialidad a un ambiente de menor potencialidad. ¿Qué mecanismos tiene la planta o qué empiezan a generarse dentro de la planta para poder elevar esos rendimientos o mantener esos rendimientos? Bueno, vamos a empezar a tener un mayor crecimiento de la planta, un mayor crecimiento de las espigas, tanto en la primaria como en la secundaria. Empieza a haber una especie de compensación por segundas espigas y eso va a estar justamente muy relacionado con esa disponibilidad de recursos y cómo los administramos en el campo.
Ahora estamos en una situación donde denominamos lo que son ambientes restrictivos o marginales para la producción de maíz en Argentina. Este es un ambiente totalmente nuevo, de un planteo totalmente distinto, en donde los recursos aún son más limitantes. El concepto es tratar de aún más optimizar esos recursos. ¿Qué puede plantearse o qué puede idearse para estos cultivos? Bueno, la utilización de la ultra baja densidad. La ultra baja densidad es un concepto de disminución marcada de la densidad de plantas para justamente distribuir mejor esos recursos. En estos ambientes la característica que tiene es la variabilidad que tienen esos rendimientos, en donde uno tiene años muy buenos donde puede obtener rendimientos altos y años muy malos donde uno puede tener rendimientos realmente muy malos o hasta nulos. La idea de esto es la estabilidad del rendimiento, de donde año a año uno pueda llegar a tener un rendimiento estable durante las campañas. Para eso uno tiene que estar preparado o preparar el cultivo para poder captar esos mejores ambientes y poder elevar ese piso de rendimiento dentro del lote, ¿no? Para eso, dentro de la genética o dentro de lo que es el cultivo tiene dos mecanismos. Por un lado, lo que sería la prolificidad, o sea, la fijación de granos en segundas espigas, o lo que sería el macollaje, que es poder, a través de otro vástago, generar rendimiento. Y dentro de ese concepto es muy importante la fertilización nitrogenada, es la pata fundamental de la mesa, donde uno tiene que mantener con buenas condiciones el cultivo para que él mismo pueda generar tanto segundas espigas como macollos. Hay una relación muy grande entre lo que es la prolificidad y el macollaje con la interacción con el nitrógeno. No solo basta con bajar la densidad, sino que además hay que fertilizar acorde para poder generar esos atributos que tiene el cultivo para estabilizar el rendimiento. La conclusión es que al híbrido hay que darle el ambiente óptimo para que pueda expresar sus atributos. Esto se está generando en ambientes del sur de la provincia de Buenos Aires, sur-oeste y más hacia el oeste, y este beneficio es incluir dentro de la rotación al cultivo de maíz, donde va a estar generando muchos beneficios dentro de lo que es el sistema ganadero, ¿no? De poder tener la disponibilidad de alimento para el consumo local. Veníamos hablando de la disponibilidad de recursos y de cómo ajustamos la densidad en función de esos ambientes. Y acá lo ponemos en un ejemplo gráfico y claro de lo que serían ese manejo de densidad por ambiente y cómo responden los híbridos a ese ambiente. En este caso presentamos nuestro maíz el 20416, Viptera 3, en una densidad de 115.000 plantas por hectárea, en un manejo de muchos recursos, donde podemos ver cómo la planta responde a ese ambiente sin penalizar el rendimiento. Vemos una estabilidad del rendimiento en ambientes de alto potencial. Esto se puede generar o la planta lo puede hacer a través de lo que sería la tasa de crecimiento de esos ambientes. Este genotipo y otros de nuestro catálogo lo que tienen es ese mayor crecimiento en situaciones de estrés que vendría a ser estas densidades, ¿no? Donde ya empiezan a fijar granos a muy bajas tasas de crecimiento. Eso se puede ver a través de una caña resistente, de una buena fijación de granos y que le permite a todas las plantas generar granos y eso aportar individualmente a lo que sería el rendimiento del cultivo. Acá radica la importancia de conocer cada uno de los ambientes dentro del lote para administrar lo que serían los recursos, el híbrido y con eso la densidad. La plasticidad de los manejos agronómicos no dejan de sorprender. Ahora vamos a ver dos situaciones totalmente opuestas. Una en Córdoba, en Ordóñez, donde hay exceso de recursos, y la otra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay ausencia de recursos. ¿Qué vamos a testear? El potencial y la estabilidad. Mirá, hoy los principales características o pilares del programa de KWS en grano es que hoy justamente se cumplen este año 15 años el Celebreeding, o sea, estamos festejando nuestros programas genéticos, es la cantidad de Ns o localidades que tenemos y las localidades donde hacemos ensayos en cada rincón de la zona núcleo, la zona potencial, la zona del oeste, donde tenemos la regional centro, diríamos para nosotros. Tenemos muchas localidades donde nosotros testeamos en diferentes tipos de ensayos, con más o menos híbridos, híbridos de avance, híbridos comerciales, donde es significativa la cantidad de información que obtenemos y que eso lo podemos después trasladar en información con muchos fundamentos al productor, diciéndole cuál es el posicionamiento de nuestro híbrido para su localidad. Gastón, ¿y cómo están estudiando y dónde radica la importancia de llevar adelante en los lotes del productor estos ensayos para dar recomendaciones de densidad por ambientes en cada uno de los híbridos?
La ambientación no solamente viene por lo que hoy nos permite la tecnología, sino muchas veces también conociendo el manejo del productor o de nuestro cliente de la zona a lo que busca, ¿no? Busco grano. Quiero lograr un potencial aproximadamente entre 10.000 y 11.000 kilos. Entonces nosotros ya sabemos, clave es a qué rinde potencial busca, qué aporte de tecnología tiene que llegar y qué híbrido nosotros podemos ofrecer dentro de nuestra paleta o portfolio. Después, preguntar qué tipo de grano le interesa, si grano con pigmentación, si grano amarillo, si ese grano tal vez lo tiene que entregar o lo va a dar de comer a una determinada categoría animal. Entonces la ambientación comienza así, a lo macro, por la localidad. Hoy, como estamos aquí en Ordóñez, con este productor, con este tipo de ensayo donde testeamos 5 o 6 materiales, comienza ahí y empieza lentamente a ir tomando, decir, bueno, hoy el híbrido que nosotros te recomendamos para ese determinado rendimiento es KM3916 Viptera 3 por esto, esto y esto. Nos cuesta tiempo de tener datos y de tener personas que hoy estén comprometidas con la red, de que después siembren este tipo de ensayos y este ensayo devuelva todos esos datos, se haga estadística y empiece de vuelta y la devolución al equipo, ¿no? ¿Qué estrategias llevan adelante, por ejemplo, en este campo del productor en Ordóñez, Córdoba, en un año con falta de agua? Hoy estamos en Ordóñez, este campo es de acá de la firma Los Mellizos SRL, es un campo, el manejo es de productor. Nosotros lo único que tenemos en esta red que tienen los RTC, que son los responsables técnicos comerciales de nuestra zona, a los cuales yo manejo, ellos tienen aproximadamente en toda la regional núcleo 39 strip test y strip test agronómicos, que tienen una combinación como este, que es densidad para algunos determinados materiales. Hoy acá en Ordóñez lo que teníamos este strip test, puntualmente tenemos 5 materiales del segmento granífero y el manejo técnico o el manejo que se hizo acá, nosotros solamente le entregamos la semilla al productor, es aproximadamente media bolsa, unas 40.000 unidades, y hacemos testeo en franjas. Y adoptamos la tecnología que él aporte. En este caso se aportaron 90 kilos de MAP a la siembra y 220 kilos de urea en B4 o B5, y ese fue todo el aporte de tecnología al lote. Y hoy es lo que increíblemente vemos. Este es un híbrido 3916 Viptera 3. ¿Por qué seleccionaron este material y qué performance presenta? Como vos decís, 3916 Viptera 3 es un híbrido netamente granífero de alto potencial, es un híbrido erectófilo de muy buenos agronómicos y es un híbrido que por la tecnología Viptera 3 nos permite estar tanto en siembras de primera como siembras tardías. Hoy es la mejor protección que podemos encontrar, cada vez vemos mejor comportamiento y mejores resultados en todos los ambientes donde vamos con este híbrido. Y una característica de este híbrido es que para buscar los altísimos potenciales entre 14.000 y 16.000 kilos necesitamos usar densidad, una densidad que va aproximadamente entre 78.000 y 80.000 semillas para lograr unas 74.000, 76.000 espigas a cosecha. En este caso estamos hoy acá con 74.000, 75.000 espigas, una componente muy importante de este híbrido que es la que nos da el rendimiento potencial, porque no es una espiga terriblemente grande, sino que es una espiga que normalmente tiene entre 16 y 18 hileras por 32, 33, eso nos da aproximadamente 500 granos, pero lo que nos da la componente de rendimiento es el peso de 1000, que es aproximadamente entre 350 y 450 gramos. Hoy nosotros acá en esta jornada que hicimos temprano a la mañana junto a productores, hicimos un ejercicio y pesamos previamente algunas espigas y hicimos el peso de 1000 y está hoy aquí en Ordóñez con 270 milímetros durante el cultivo de septiembre a diciembre, 270 milímetros, repito, porque es algo importante para destacar, y estamos con 430 gramos el peso de 1000. Entonces hicimos por la cantidad de la densidad de espigas logradas y por el peso de 1000, estamos alrededor de los 13.000 kilos de grano para un año muy complicado, para un año con lluvias que no fueron homogéneas, con días con amplitud térmica muy importante, con
diríamos el soplete y bien conocido, donde nos producía en esta zona y en otras zonas escaldadura por las altísimas temperaturas. Entonces yo creo que esto es debido a los buenos posicionamientos, la genética que tenemos y el manejo de cada uno de nuestros clientes o del productor, que cada vez nosotros tratamos de ir ajustando e ir mejorando, porque el manejo es una componente muy importante. Nosotros entregamos la genética para su uso o para su siembra, pero después todo el manejo es de ellos. Nosotros tratamos de anotar o dejar escrito cuál es la densidad que necesitamos lograr con ese híbrido para lograr determinado rendimiento. Eso es clave. Fíjense hoy lo que podemos lograr. Ahora cambiamos de híbrido, un ciclo más largo. ¿Cómo conforma su potencial este material en base a la fenología y a la espiga? Este híbrido KM 4500 en su versión Gel Stack es un híbrido de ciclo completo, de 125 de madurez relativa. Como se darán cuenta, es un híbrido de ciclo bien completo por su stay green, su porte, estructura bien planófila, y tiene una componente muy importante que hace al potencial, que es el número de granos que aporta este híbrido. Normalmente son espigas de entre 12 a 14 hileras, entre 38 a 45, por lo que hace que tenga entre 600 y 650 granos por espiga. Es un número importantísimo, entonces la componente de rendimiento la da con número de granos y no con peso. Tiene un muy buen peso de mil, 300, 320, es un grano amarillo, y este híbrido, diferenciándonos de otros híbridos de nuestro portfolio, es un híbrido en el cual lo podemos manejar con menor densidad, porque requiere una menor densidad por su tipo de compensación. Entonces, ¿es para altos potenciales? Sí, para ambientes como Venado Tuerto, Salto, Marco Juárez, vamos con 76.000, 78.000 semillas para lograr 14.000, 15.000 kilos. Pero si vamos a ambientes de menor potencial, que suelos más arenosos, con algún impedimento, vamos con densidades mucho más bajas, entre 72.000 y 70.000 semillas a la siembra, para lograr rendimientos de 10.000, 10.500 kilos, hasta los 9.000. Entonces tiene otros métodos de compensación, pero bueno, es un ciclo completo, es para siembras de primera exclusivamente. Fíjense en la profundidad de grano, un grano bien profundo y largo, y también tiene una cualidad, a pesar de que es granífero, tiene muy buena aptitud silera. En muchos casos algunos clientes lo utilizan para esos picados, porque imagínense que tengan, como en este caso hicimos recuento, estamos en 71.000 espigas en este lote, con ese peso de 1000 que les decía, y estamos aproximadamente en 11.000 kilos de rendimiento. 11.000 kilos de rendimiento con una masa verde, con este stay green, con el determinado momento adecuado de la línea de leche, estamos en muy buenos rendimientos potenciales para un picado. Entonces tiene ese juego, este híbrido, pero es exclusivamente granífero. ¿Cuál es la expectativa que tienen con el 3916 Viptera 3 viendo la performance de esta campaña a lo largo de todo el país? Las expectativas de este híbrido y con este evento, sobre todo Viptera 3, es un crecimiento potencial en lo que es el área de grano, sobre todo en la zona núcleo, con un híbrido de estabilidad y potencial. Imagínate que con el año que tuvimos y en algunas regiones entre 250 y 300 milímetros, tener estos potenciales de rendimientos es crecer notablemente. ¿Por qué? Porque sabemos que si en un año tan estresante como este logramos esta base de rendimiento, en años con mejores condiciones o más repartidos los milímetros, podemos lograr cosas muy importantes, y solamente con ajustar cuestiones de manejo. Entonces la expectativa es muchísima. Hoy nuestra red comercial está muy apoyada sobre este híbrido, porque bueno, lo vemos que tiene muchas cosas positivas y sobre todo rendimiento. Mira, estamos en Tres Arroyos, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hace ya, este sería el cuarto año que estamos trabajando en la zona tratando de adaptar las densidades del cultivo de maíz al ambiente. Cuando uno habla de ultra baja densidad, lo que habla es de dimensionar la densidad del cultivo de maíz al ambiente.
normalmente se subdimensiona, es decir, se ponen menos plantas de lo que ese ambiente requeriría. Lo que vemos acá es un cultivo con 20.000 plantas, 25.000 plantas, y lo que vemos acá es el mismo cultivo, el mismo híbrido, con 40.000 plantas. La ultra baja densidad se trata de justamente que cada planta tenga mayor cantidad de recursos, como les comentó Martín anteriormente, que les puso el ejemplo de las esferas. Cada planta, al tener más esferas, más recursos, lo que hace es tener mayor tasa de crecimiento individual y eso genera un rendimiento mayor y nos permite utilizar la estrategia de la ultra baja densidad como estabilizador de rendimientos. Pueden ver claramente la diferencia en tamaño de las espigas, ultra baja densidad, alta densidad. Cuanto más número de espigas, obviamente la tasa individual de cada planta es menor, tiene menos esferas, eso hace que tenga menor rendimiento por unidad de planta y en la medida que tenemos menos densidad, tenemos mayor cantidad de recursos por planta, mayor tasa de crecimiento individual y esto genera espigas con mayor desarrollo, mayor número de granos y mayor peso de los granos. El objetivo de dimensionar tan por debajo de la densidad óptima es un objetivo netamente con conservación de recursos. Nosotros lo que hacemos acá con menores densidades, el objetivo principal es elevar el piso de rendimientos. Si hacemos un poquito de historia, hace 10, 12 años atrás, en la zona se hacían maíces con 60, 70.000 plantas. Y imagínense, si acá tenemos 40, imagínense la espiga que teníamos cuando teníamos 60.000 plantas. Directamente tenías un cultivo de muy buen porte, muy buen crecimiento vegetativo, porque las lluvias de primavera son muy buenas, pero en verano no hay lluvias, altas temperaturas, y esa gran masa de plantas vegetativas con mucha evapotranspiración generaban un consumo tan alto de agua en un ambiente de enero tan seco que directamente no había espigas. ¿Qué pasó? Empíricamente había productores y empresas que nos dedicamos a recorrer el cultivo de maíz, que veíamos que en donde había una falla, en esas 60, 70.000 plantas, y había 2 plantas espaciadas, veíamos 2 espigas. Entonces empezamos a pensar un poquito más en el sistema y decir, bueno, en la zona evidentemente no caben 60, 70.000 plantas, y empezamos a bajar la densidad. 60, 50, 40, se llegó a un extremo de 15.000 plantas, y hoy hay una especie de rebote hacia arriba y empezamos a hacer la sintonía fina del maíz y bueno, en la zona tenemos entre 20 y 25.000 plantas y hasta 40.000 dependiendo de los ambientes. La ultra baja densidad es una práctica que te lleva a estabilizar rendimientos en un periodo de mediano a largo plazo, 10 años, y la otra característica que tiene principal es que cuando los años son buenos, uno puede captar a través de híbridos con esta capacidad de compensación en estado reproductivo, captar el año favorable. Si uno habla de 10 años, en el término de 10 años puedes tener 6 años promedio, 2 años muy malos y 2 años muy buenos. En los años muy malos, esto, como les dije, te eleva el piso de rendimiento y te asegura tener un rendimiento de 3.000, 4.000 kilos, cuando antes, como les comenté, no había nada. Pero en los años buenos, la capacidad que tienen estos híbridos modernos de compensar, generando más número de granos, como podemos ver acá, 2 espigas o mayor peso en algunos híbridos, te permiten capitalizar ese ambiente favorable que tenemos cada tanto. En definitiva, si queremos utilizar ultra baja densidad, tenemos que tener híbridos compensadores. Un error común en la zona es pensar en prolificidad como el único mecanismo de compensación, y eso no es así. Prolificidad es una estrategia, pero hay varias estrategias. Hay híbridos que mantienen una sola espiga. Este es un experimental, pero el 3916 es un híbrido en la zona que mantiene una sola espiga, pero genera muchísimo peso de mil. Entonces, la compensación no viene por el número de granos, sino por el peso de esos granos. La planta tiene una capacidad, a una alta tasa de crecimiento individual, tiene una capacidad altísima de fijar peso de granos, 430, 400, hasta 480 gramos el peso de mil, que es muchísimo. Esa es una característica de ese híbrido. Y hay otros híbridos que lo hacen a través de doble espiga, hay otros híbridos que lo hacen con macollos. Son diferentes vías o diferentes estrategias que tienen los híbridos para capitalizar ese ambiente favorable que se da cada, como les dije, 2 años de 10. Pero en definitiva, la estrategia de la ultra baja densidad lo que nos permite es estabilizar rendimientos en una zona donde el ambiente no es el más favorable, es relativamente restrictivo, y tenemos que tener estrategias conservadoras que nos permitan generar rendimientos estables en el tiempo y presupuestables. El maíz es un cultivo que en las zonas te tiene que dar perfectamente porque son campos mixtos.
El maíz no se exporta, no se va a puerto, se consume 100% y se convierte en carne o en algunos casos en leche. La importancia de esta estrategia es que ha permitido incrementar la superficie y, como yo le dije, levantar pisos de rendimiento, pero también poder capitalizar esos ambientes favorables y levantar los rendimientos cuando los ambientes son mejores del promedio. Cultivos con 20 o 30 mil plantas puede dar 7, 8 y hasta 10 mil kilos de rendimiento en ambientes muy buenos, pero como le decía, cuando el ambiente se hace restrictivo y las precipitaciones no son las que uno quisiera, levantamos el piso y estamos en 3.500, 4.000 kilos. Y de la mano de esta práctica, como les decía, esta tecnología que es cero costo, incluso ahorra costos, porque en la zona con esta tecnología de disminuir las densidades por unidad de superficie, la inversión es menor. Y lo que ha llevado a que hay partidos que hace 10 años, cuando empezamos con los maíces con 60 a 70 mil plantas, tenían 3.000, 4.000 hectáreas de maíz y hoy tienen 40 o 50.000 hectáreas. Eso nos muestra la importancia del cultivo en estos sistemas mixtos en donde la ganadería es la que demanda alimento y, como les decía, es presupuestar un alimento estable en el tiempo. Lo que hoy está empezando a verse cada vez más es la densidad variable, o sea, es justamente presupuestar una cantidad óptima o cercana a la óptima para cada uno de los ambientes. Y cuando hablamos de ambiente no solamente hablamos del año, sino de lotes. Siembras tempranas en general requieren menores densidades en estos ambientes, siembras tardías pueden soportar un poco mayor densidad, barbechos largos, mayores densidades, dijimos que son campos mixtos, hay mucha rotación con ganadería. Cuando uno pasa de una rotación ganadera a un maíz y el barbecho se hace muy corto, bajar densidades, empezar a pensar un poquito más en la densidad óptima para cada sistema y para cada ambiente dentro de cada sistema. Ya hace 4 años que estamos trabajando con ultra bajas densidades, tenemos híbridos en nuestro nuevo programa genético que se adaptan perfectamente a estas condiciones, que permiten, como les decía, tener un piso de rendimiento alto, pero capitalizar esa ventaja productiva cuando los años son favorables. Bueno, ahora estamos en Marcos Juárez, una zona bastante particular que de mi zona es una de las más productivas. Yo hago departamento Unión y Marcos Juárez hasta Ruta 11. En esa zona hay mucha diversidad. Tenés desde lotes de medios hasta lotes de muy buen potencial como en el que estamos parados ahora. En función de eso vamos a hacer un ajuste de densidad por ambiente y no solo por el ambiente que te brinda el suelo, sino por también las condiciones que le va a brindar el productor acompañándolo con fertilizante. Entonces, un lote como este para un año donde la napa está lejos, o sea, no tenemos napa, sabemos que es buena la zona, pero podemos quedarnos un poco de casos de precipitaciones. Fuimos con un planteo de 80.000 semillas por hectárea, que hoy tenemos 76.000 plantas, con un material que no te va a dejar a pata si el año te brinda mejores condiciones de las que esperábamos, pero tampoco lo vas a estar estresando tanto si hay bajas precipitaciones como hubo en muchas partes de esta zona, ¿no? KM3916 Viptera tiene muy buena relación ciclo-rendimiento, es un ciclo intermedio que lo que te permite es adelantar las cosechas, no llegar tan tarde a la cosecha, entonces te permite ganarle tiempo operativo a poder cosecharlo antes que las hojas si lo necesitas, pero a su vez tiene muy buenos agronómicos, o sea que si necesitamos dejarlo para más adelante no tendríamos ningún problema. Podés sembrarlo tanto de temprano como de tarde. Este año fue muy complejo las siembras y hubo muchos lotes que se pasaron a tardía y bueno, tenés la ventaja de poder llevar esto a una siembra de tarde sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente que vamos a ajustar la densidad, vamos a bajar la densidad, pero sabemos que vamos a tener muy buen rendimiento, muy buen potencial en las dos fechas de siembra y que podemos hacer ese cambio. Entonces te permite esa versatilidad que además que tiene Viptera y de tener buen comportamiento sanitario y agronómico para la zona, nos permite mayor flexibilidad a la hora de recomendarlo. Claudia, ¿qué flexibilidad tiene la espiga y cómo compensa con el peso de 1000 este híbrido? En particular, no vamos tanto apuntados a tener mayor número de granos por espiga porque sabemos que es más o menos estable, apuntamos a estabilidad, además de rendimiento con este material, pero ¿qué pasa? El peso de 1000 es muy importante, entonces vamos a tener un material como este, que tenemos una espiga de 16 por 35 hileras, que es medianamente lo que vemos en el lote. Tenemos 76.000 espigas logradas y sabemos que podemos estimar un rendimiento de 150 quintales porque tenemos entre 350 y 400 el peso de 1000. Entonces tenemos muy buenas respuestas por peso. Es un color anaranjado, grano profundo, la verdad que tiene muy buenas respuestas en cuanto al peso.
puede haber muchas diferencias en los lotes malos y no acompañados con fertilidad. Claramente este es un lote que tiene muy buena fertilización, acompañado del ambiente y el rendimiento que se apunta. Y en esta campaña de escasas precipitaciones y antecesor de vicia, ¿qué expectativas tienen de rendimiento con este material? Tengamos en cuenta que esta campaña tuvimos al menos 300 milímetros, o sea, no fue una campaña como las de siempre. En esta zona hubo mucho menores precipitaciones, en donde en este lote tenemos un lote que viene sobre cultivo de cobertura y tenemos una espiga de 16 hileras por 35 granos. Mirá la profundidad del grano, o sea, tenemos un muy buen peso de mil. Sabemos que este material lo tiene y lo está expresando, entonces tenemos muy buenas expectativas de rendimiento. Tengamos en cuenta que este lote, estamos en un lote de productor con su manejo, no estamos en un ensayo. Este es lo que nosotros apuntamos, es una recomendación para cada lote. Nosotros venimos trabajando mucho en la recomendación lote a lote, porque en función de eso vamos a ver densidad, qué híbrido se adapta. Este material para este lote era ideal. Arriba de vicia es un material que se iba a comportar bien, y también un poco tener en cuenta eso, que depende el año, las condiciones del lote, vamos a estar recomendando densidad, híbrido, y no vamos a ir con una recomendación única, porque creemos que cada sitio tiene su recomendación. Nos encontramos en el establecimiento San Ramón, campo ubicado en el cuartel tercero del partido de Carmen de Areco. Para este lote en particular, la alternativa que mejor ajustaba por las expectativas de rinde que tenía el productor era el 3916. Cuando conversé con el productor para coordinar las pautas de manejo, él me comentó que siempre se sintió cómodo trabajando en altas densidades, a razón de 80.000 plantas a cosecha. Viendo cómo se proyectaba el año en cuanto a la posibilidad de un año niña, le propuse optar por una estrategia defensiva, bajando la densidad a la siembra, pero manteniendo la dosis de fósforo y nitrógeno que venía manejando. El lote se sembró el 10 de octubre. Si bien estaba óptima la temperatura del suelo, la humedad ya empezaba a estar al límite. Hicimos una siembra de densidad por ambiente, ajustada y acordada, en donde el objetivo fueron 70.000 semillas por hectárea en una zona y 67.000 semillas por hectárea en otras zonas. Es por eso que hoy tenemos zonas de 68.000 plantas a cosecha promedio y otras de menor densidad. El calibre ayudó mucho a obtener una muy buena distribución espacial, y luego se vio la uniformidad de la emergencia. Esta posibilidad que nos brinda KWS de tener en la paleta de productos híbridos modernos con una alta partición a espiga va a contribuir seguramente a obtener un rinde acorde a la expectativa planteada, y esta característica destacada le da la capacidad buffer de poder ajustar densidades manejando y obteniendo distintos rindes. Hoy estamos viendo espigas promedios de 14, 16 hileras y 30, 32 granos. Hoy podemos hablar de 450, 480 granos por espiga, teniendo en cuenta que si las condiciones son óptimas para el llenado de grano, estamos en los 360 gramos el peso de mil, pudiendo alcanzar los 400 o 410 gramos el peso de mil. Hemos tenido casos en donde era prioridad bajar aún más la densidad por la calidad del ambiente en que tocaba hacer maíz por rotación, y ahí llevamos la densidad a las 58, 55.000 semillas a la siembra, obteniendo hoy en la zona de Chacabuco 56, 52.000 plantas a cosecha. Con una muy gratificante sorpresa para el productor, ya que el híbrido mostró su capacidad adaptativa, su excelente sanidad, su tamaño de espiga, acompañado por el aporte del color del grano y el peso de mil. Si esta campaña que comienza nos acompaña el recurso agua y el precio del commodity, seguramente la conversación será otra, optando por planteos de alta densidad, acompañando por un manejo de alta tecnología y pudiendo estar en líneas generales entre las 75.000, 78.000 plantas a cosecha en aquellos ambientes que lo permiten. Cuánta información sorprendente en la finalización de este cuarto bloque. Me queda muy claro, Fede, el lugar que juega el asesoramiento y el verdadero conocimiento del ambiente en el cual está trabajando el productor para ofrecerle no solo el potencial, sino el rendimiento
campaña tras campaña. Sí, para que una genética brille, lo que vimos acá es que es fundamental primero saber el manejo agronómico híbrido a híbrido y después tener un equipo a campo que esté dispuesto a recomendarlo año a año, lote a lote. No importa si estamos en la mejor zona de Marcos Juárez o si necesitamos ultra baja densidad como mostramos hoy para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que venimos a buscar hoy acá, para levantar el potencial, para aumentar la estabilidad, la densidad es una herramienta fundamental. Y es tan fundamental como nuestro próximo bloque, que los invitamos a quedarse, cuando vamos a conocer no solo todo el manejo agronómico, sino también ahora le vamos a sumar la nutrición para alcanzar estos techos de rendimiento que ofrece esta genética libre.